semana, les daría la última tarea, y tal vez podamos aprovechar el tiempo de la clase, la parte, el horario, los lunes y los jueves, tal vez para hacer la tarea un poco distinta, tal vez la podamos hacer como en vivo o juntos, no sé, ahí lo voy a pensar y les comunico cómo lo vamos a hacer. Pero sí siento que hoy es un buen momento para terminar con la materia, ¿verdad? No vale la pena tampoco saturarnos de contenido, si al final de cuentas vamos a ir muy rápido o muy por encima. Entonces creo que lo vamos a hacer así. Entonces, hoy sería la última clase del curso. Y entonces, básicamente, de esta semana en 2, en 15, sería que les estaría dando el examen final, el tercer parcial. Yo esperaría que nadie tenga que ir a ampliación, ¿verdad? Sería muy lamentable, pero bueno, esperemos que nadie tenga que ir a ampliación. Yo les voy a calcular las notas preliminares, digamos, lo que llevan hasta el momento, y les pagaría un documento, una hoja Excel, con la nota que ocuparía cada uno y cada uno de ustedes para no ir a ampliación o dependiendo de si la situación es más crítica para ir a ampliación. Entonces tal vez al principio de la otra semana les doy ese dato con las notas que tengamos hasta el momento. Solo faltaría lo que sería la tarea 8, que no las he dado, y tal vez un quiz más y el examen final. Pero ya con eso nos podemos dar una buena idea de cuánto se ocupa en el examen. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Estamos bien? Ok, entonces hoy voy a hacer dos ejemplos, creo que son los que preparé, sobre lo que vimos en la clase anterior, o lo que mencionamos al puro final de la clase anterior, que es triangulación. Como vimos, diagonalización es muy pretencioso, ¿verdad? Que una matriz sea diagonalizable, ocupa uno que el universo confabule a favor de uno para que la matriz tenga suficientes vectores propios y uno pueda escoger una base del espacio de N-tuplas que diagonalice la matriz o la transformación lineal. Inclusive sobre los números complejos, ¿verdad? Eso es cierto, inclusive sobre los números complejos. Tienen que suceder muchas cosas para que una matriz sea diagonalizable. Sin embargo, una condición más débil, que es que la matriz respecto de una base sea triangular, es menos rígida, ¿verdad? Menos cosas tienen que suceder para que exista dicha base. Y quedó como la duda de cómo se encontraba esa base, cómo se encontraba una base. Si sabemos que la matriz, por ejemplo, si estamos trabajando sobre números complejos, ¿cómo encontramos esa base que triangula la transformación lineal? Entonces, hoy voy a dar dos ejemplos. No los voy a hacer en la pizarra, de hecho, hacerlos en la pizarra tomaría muchísimo tiempo, solamente escribir las matrices. Entonces, igual que hace como una semana, 2 semanas, preparé una presentación de PowerPoint, bueno, de Beamer, para, para mostrar esos ejemplos. ¿Están viendo? Ok, aquí está. ¿Están viendo la presentación? Esta es la vieja. Sí, 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 sí. Vamos a ver cómo es que se hace. Ver slideshow. Aquí está. Esta es la vieja. Tengo que adelantar un poco. Vamos a buscar. Si hay alguna pregunta también me pueden hacer. Voy a parar tal vez a retomar este ejemplo porque es el que voy a utilizar a la hora de triangular. Entonces, en la clase anterior vimos esta matriz B, una matriz 4x4, que cuando uno le calcula el determinante cuando uno calcula la ecuación característica, perdón, de la matriz B, que es
determinante, encontramos que la única solución, el único cero que posee este polinomio es lambda igual a 3. Y eso quiere decir que el único valor propio de la matriz B es 3. Y intentamos ver si podíamos diagonalizarlo. Recordemos que cuando diagonalizamos, la base que diagonaliza es una base formada por vectores propios. Entonces, lo que uno hace es buscar, una vez que encuentra los valores propios, buscar cuáles son sus vectores propios asociados. Y en este caso, cuando usted reduce por filas la matriz B-3i, que sería la matriz de coeficientes del sistema homogéneo que determina los valores propios, encontramos que solamente tiene un parámetro. La solución de ese sistema de ecuaciones lineales homogéneo únicamente tiene un parámetro que corresponde, en este caso, a esta fila de ceros que observamos acá. Cuando nosotros despejamos la solución, ¿verdad? Cuando buscamos quién sería el vector que satisface que esta matriz multiplicada por B da 0, observamos que la solución depende únicamente, en este caso, de D. ¿Verdad? Ustedes despejan A en términos de D, B en términos de D y C en términos de D, obtenemos esta solución. Y esta solución está generada en términos de espacio vectorial por un único elemento. Es decir, que el espacio propio, que recuerde que denotamos de esta manera, que es el kernel de esta matriz, es un espacio de dimensión 1. Y por lo tanto no puedo encontrar una base, es decir, 4 elementos linealmente independientes formados únicamente por vectores propios, porque solamente existe un espacio unidimensional de vectores propios. Entonces, en este caso, este es un ejemplo de una matriz que no es diagonalizable. Pero como probamos en la clase anterior, toda matriz sobre los números complejos es triangularizable, no sé cómo se dice. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es tomar esta misma matriz y buscar una base de K a la 4, del espacio de 4 tuplas, que me diagonalice la matriz B. Aquí estoy, eso es viejo. Ok. Entonces, voy a recordar este teorema que utilizamos en la demostración de este resultado sobre triangulación, que dice que si yo tengo una matriz, una matriz se dice triangulable si existe una base del espacio de n-tuplas cuya representación o cuya matriz de coordenadas respecto a esa base es una matriz triangular. Aquí coloco asteriscos para indicar un valor arbitrario. Lo importante acá es que tengo ceros por debajo de la diagonal. Entonces, eso se llama una matriz triangular superior. Y note que en este caso, si yo calculo el determinante o el polinomio, la ecuación característica, cuando calculo el determinante de una matriz triangular, bueno, siempre es muy sencillo, ¿verdad? Simplemente sería el producto de los elementos que se ubican en la diagonal. Entonces, cuando resto lambda i a esta matriz, vea que no es precisamente esta matriz, ¿verdad? Es la matriz de coordenadas, que tal vez llamamos T. Pero ustedes en la tarea probaron que, ustedes en la tarea, en la tarea pasada probaron que si yo multiplico, P, si P es una matriz invertible, si multiplican P A por P inverso, el resultado de calcular este determinante es lo mismo que el resultado de calcularlo con este producto. Entonces, ustedes demostraron básicamente que bajo conjugación, a esta operación de multiplicar a un lado por P y el otro por P inverso, se llama conjugación. Matrices conjugadas poseen la misma ecuación característica. Entonces vea que yo puedo simplemente calcular el determinante utilizando no la matriz A, que muy posiblemente no sea triangular, calcularlo usando la matriz triangular. Y en este caso, el determinante se calcula de una forma bastante sencilla. Entonces, en este caso, ¿verdad? Calculamos el determinante de esa forma
Y note que los valores propios, es decir, los valores que hacen que ese determinante valga cero, son precisamente los lambdas. Y eso quiere decir que este, si yo logro triangular una matriz, los valores propios van a aparecer en la diagonal repetidos cada vez que aparezca un factor en este polinomio. Entonces, yo puedo leer directamente de la forma triangular los valores propios, y más aún, si el determinante de lambda i menos a se factoriza como producto de factores lineales, como siempre es el caso en los números complejos, entonces la matriz es triangulable. Vea que esta propiedad, que el determinante se factoriza como producto de factores lineales, fue lo que utilizamos en la prueba de la proposición de que toda matriz es triangulable sobre los números complejos. El teorema fundamental del álgebra lo que me garantiza es esta condición, ¿verdad? Que todo polinomio se factorice de esta manera. Entonces, en realidad, lo que utilizamos para probar que toda matriz tiene esta propiedad, lo podemos probar para matrices particulares si cumplen con esa propiedad, ¿verdad? Entonces, si este determinante, cuando usted lo calcula, se factoriza como producto de factores lineales, entonces la prueba que dimos en el caso de los números complejos es aplicable a la matriz A. No a todas las matrices sobre ese cuerpo, sino a la matriz A que tiene determinante de esta forma. Entonces vea que, por ejemplo, en el caso de la matriz B, que les comenté hace un momento, la matriz B, el determinante, el polinomio característico de esa matriz, se factoriza como producto de 4 factores lineales: lambda menos 3, lambda menos 3, lambda menos 3 y lambda menos 3. Y por lo tanto, esta matriz es triangulable sobre cualquier cuerpo, ¿verdad? Aquí no estoy utilizando el teorema fundamental del álgebra, sino que estoy utilizando que este polinomio en particular se factoriza apropiadamente. Entonces, por ese resultado que acaba de mencionar, sabemos que existe una base del espacio, aquí es un 4, de K4, tal que la matriz la matriz de coordenadas de B respecto de la base B es una matriz triangular. Y por lo que acabamos de comentar, en la diagonal de esa matriz se ubican los valores propios de la matriz B con su respectiva multiplicidad, ¿verdad? Aquí el valor 3 aparece 4 veces, ¿verdad? Uno por cada factor del polinomio característico. Entonces, lo que quiero hacer en esta clase es ver cómo se determina la base que me triangula la matriz B. Entonces, un primer paso para triangular, bueno, es encontrar el primer vector, ¿verdad? El primer vector, la coordenada del primer vector respecto de esa base es la primera columna, ¿verdad? Eso quiere decir que la matriz B multiplicada por V1, ¿verdad? Las coordenadas de esta multiplicación que corresponden a la primera columna es 3, 0, 0, 0. Eso quiere decir que ese producto es 3 veces V1. ¿Verdad? Entonces, en particular, eso me dice que V1 tiene que ser un vector propio de la matriz B. Bueno, y eso ya lo habíamos hecho, ¿verdad? En la clase anterior. Vimos que un vector propio asociado a lambda igual a 3 eran todos los múltiplos del vector 1, 1, 1, 1. Y por lo tanto, yo puedo escoger el primer elemento de esta base de esta forma, o cualquier múltiplo en realidad. Pero bueno, este me va a generar el espacio propio asociado. Entonces ya tenemos de la lista de 4 elementos, ya encontramos el primero de ellos. Entonces veamos cómo calculamos los demás. Entonces veamos qué es lo que satisface, o qué es lo que debe de satisfacer V2. V2, sus coordenadas
respecto de la base B están dadas por la tupla A300. Y eso quiere decir, entonces, ¿verdad? Igual que calculamos la imagen de B por B1 utilizando la primera columna, eso quiere decir que B multiplicado por B2 se escribe en términos de B1, B2 y B4 únicamente utilizando B1 y B2. Es decir, que este producto es A veces B1 más 3 veces, ¿verdad? Correspondiente a este 3 que está acá, más 3 veces V2. Entonces, yo no conozco a priori quién es este A, no conozco quién es B2, sin embargo, conozco sus coordenadas y eso es suficiente para poder determinar quién es V2. Entonces, aquí en la otra filmina lo había puesto, ¿verdad? El vector V2 satisface esta igualdad, pues yo conozco sus coordenadas que son A300, y por lo tanto, si yo paso a restar y agrupo el factor común V2, obtengo esta ecuación para un valor de A que yo no conozco. Entonces, una forma de deshacerse de ese valor de A es darse cuenta o recordar que si yo multiplico V1 por la matriz B menos 3i, eso me da 0. Entonces, si yo multiplico esta igualdad que está aquí arriba a ambos lados por B menos 3i, del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, voy a ganar un factor extra del factor B menos 3i, que sería este cuadrado que aparece acá. Del lado derecho, vea que al multiplicar por B1, obtengo 0. Entonces vea que 0 por cualquier constante A es 0, y por lo tanto, esta matriz me anula el factor de la derecha. Entonces vea que al multiplicar por B menos 3i a ambos lados, obtengo un sistema homogéneo que el vector V2 debe satisfacer. Entonces, para eso puedo entonces resolver un sistema de ecuaciones homogéneos y buscar cuál es la solución que ando buscando. Entonces, bueno, esto yo no lo hice a mano, ¿verdad? Sería mucho trabajo para mí. Pero uno calcula fácilmente, utilizando la computadora, que B menos 3i al cuadrado, que sería la matriz de coeficientes para este sistema homogéneo, tiene como forma escalón reducida esta matriz de la derecha, y de aquí, entonces yo puedo leer directamente cuáles son las soluciones V2 que satisfacen ese sistema homogéneo. Entonces vea que si yo llamo al vector V2 que ando buscando, alfa, beta, gamma, delta, aquí utilicé otras letras porque ya había utilizado A, B, C, D antes, pero entonces para no confundirme, utilicé otro tipo de incógnita. Y de aquí yo puedo leer entonces cuáles son los elementos alfa, beta, gamma, delta a partir de la forma escalón reducida. Vea que tengo dos filas de 0. Eso quiere decir que voy a poder encontrar dos soluciones linealmente independientes, ¿verdad? Tengo dos parámetros y entonces voy a poder encontrar un conjunto linealmente independiente de dos elementos que cumplan con este sistema de ecuaciones lineales. Noten que de ese sistema de dimensión 2, de ese espacio vectorial de dimensión 2, una solución necesariamente es V1. Recuerden que V1 satisface esta ecuación, este sistema de ecuaciones lineales homogéneo. En particular, si yo multiplico otra vez por esa matriz, lo va a seguir cumpliendo. Entonces, vea que V1, V1 era el vector cuyas entradas eran 1, 1, 1, 1. Ese vector satisface esta relación. Si ustedes colocan alfa igual a 1, beta igual a 1, gamma igual a 1 y delta igual a 1, se van a dar cuenta
que ese alfa, beta y gamma satisfacen esa relación. Eso quiere decir que si yo escojo delta, gamma y delta, que son los parámetros libres en este sistema, igual a 1, 1, voy a recuperar una solución que ya conocía, que sería la solución del vector propio. Entonces, aquí lo pongo, ¿verdad? Note que esa solución, esa escogencia de los parámetros libres, gamma y delta, corresponde a la solución que ya yo conocía. Por lo tanto, del sistema de los dos parámetros libres, del espacio vectorial de dimensión 2 que puedo generar, solamente puedo encontrar una solución nueva. Entonces, para encontrar una solución nueva que sea linealmente independiente con V1, voy a asignarle el valor de gamma igual a 1 y el de delta igual a 0. Si ustedes se devuelven y sustituyen en esta igualdad, gamma igual a 1 y delta igual a 0, entonces alfa sería 4 y beta sería menos 1. Y esa es la solución que estoy tomando como V2. ¿Qué sería esta que está? Entonces, este V2 es un elemento que satisface el sistema de ecuaciones lineales homogéneo, que es linealmente independiente con V1. Vea que yo quiero que sea linealmente independiente porque estoy tratando de generar una base del espacio K4. Entonces, necesariamente tiene que ser linealmente independiente. Ok, entonces ya encontré V2. Para encontrar V3, hago exactamente lo mismo. Tal vez voy a devolverme un par de filminas. La tercera columna de esta matriz me está dando las coordenadas del vector B multiplicado por V3. Entonces, yo conozco cómo puedo expresar este producto en términos de V1, V2 y V3. Vea que no ocupo V4 porque la coordenada respectiva es 0. Entonces, sabiendo cuáles son sus coordenadas, yo puedo escribir que quién es B multiplicado por V3, y eso es lo que está acá, ¿verdad? Las coordenadas eran B minúscula, D minúscula, 3. Entonces yo puedo escribir B por V3 en términos de V1, V2 y V3 utilizando las coordenadas. Y haciendo lo mismo que hicimos en el caso anterior, que es pasar a restar el factor común V3 y agrupando, obtengo entonces un sistema de ecuaciones que debe de satisfacer el elemento V3. Vea que eso va a depender de dos variables, de dos constantes que yo no conozco a priori, que son B y D. Similarmente en el caso anterior, cuando tenía la constante A. En el caso anterior, lo que yo hice fue multiplicar a ambos lados de esta igualdad para anular el lado derecho. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vea que tanto V1 como V2 son soluciones de este sistema lineal homogéneo. Este fue el sistema que yo resolví para encontrar quién era V2. V1 satisfacía ese sistema de antemano y V2 escogimos apropiadamente los parámetros para encontrar una solución. Entonces vea que tanto V1 como V2 son anulados, ¿verdad? Se vuelven 0 una vez que yo los multiplico por la matriz B menos 3i elevada al cuadrado. Entonces, si yo multiplico la expresión anterior, que multiplico esta igualdad a ambos lados por esta matriz, entonces voy a ganar dos potencias extra de la potencia 1 que ya tenía. Y por lo tanto, y el lado derecho queda 0, ¿verdad? Que sería este 0 que está acá. Entonces note que el vector V3 que yo ando buscando satisface un sistema de ecuaciones homogéneo, cuya matriz de coeficientes es la matriz B-3i elevada al cubo. Entonces, resolviendo ese sistema, de nuevo, aquí no lo hice a mano, pero bueno, uno calcula esta potencia cúbica, este cubo de la matriz B-3i y obtiene una matriz que se ve de esta forma,
que al reducirla, vea que todas las filas son iguales, entonces van a aparecer 3 filas de ceros, las 3 filas desaparecen, y me quedaría entonces únicamente viva la fila 1. Y eso me permite entonces saber que existen un espacio vectorial de dimensión 3. ¿Qué es solución de ese sistema de ecuaciones eh, lineales? Aquí en vez de despejar alfa, despejé 3 alfa, tal vez simplemente para no tener que dividir entre 3, no me aparezcan estos tercios. Pero bueno, esta fila que está acá es equivalente a esta ecuación. Recordemos tal vez que si yo escogía gamma igual a 1, delta igual a 1 y beta igual a 1, entonces alfa era 1. Si ustedes sustituyen esos 4 valores, van a obtener una igualdad. Es decir, que de este sistema de dimensión 3, una de las soluciones es V1. Claramente, V1 cumple con ese sistema de ecuaciones, pues lo cumplía ya con exponente 1. Note que si ustedes ponen, por ejemplo, ¿cuál era la otra solución? Tal vez voy a volver un segundo para... La otra solución tenía esta, ¿verdad? Que está acá. Menos 1, 1, 0. Si ustedes sustituyen menos 1, 1 y 0, entonces se dan cuenta que alfa, cuando ustedes despejan, es 4. Es decir, que este sistema de ecuaciones lineales homogéneo, V1 es la solución, V2 también es, V2 también es solución, y por lo tanto, de los 3 parámetros que tengo, de los 3 grados de libertad, me queda 1 para escoger quién es V3. Y lo tengo que hacer de forma que V1, V2 y V3 siga siendo un conjunto linealmente independiente. Entonces, bueno, que lo había puesto. Esta escogencia, 1, 1, 1, me da V1. Menos 1, 1, 0, me da V2. Entonces, lo que tengo que hacer es escoger un beta, gamma, delta, que garantice que V3 sea linealmente independiente. Y aquí lo que yo escogí es 3, 0, 0. Vea que esas tres tripletas, perdón, son linealmente independientes. En la primera no hay ceros, en la segunda hay un cero y en la tercera hay 2 ceros. Entonces, es imposible combinar esas tres tripletas de forma no trivial que me dé el elemento 0, 0, 0. ¿Verdad? Precisamente en la forma en que están distribuidos los ceros. Entonces, este alfa, que sería en este caso, si gamma es 0, delta es 0, y escojo beta igual a 3, me quedaría menos 15, paso el 3 a dividir, y me quedaría que alfa es menos 5. Entonces, alfa igual menos 5, beta igual 3, gamma igual 0, delta igual a 0, me da un elemento que satisface el sistema de ecuaciones homogéneo, que es linealmente independiente de los dos que yo ya tenía. Entonces ya tengo V1, V2 y V3. Para encontrar V4, hacemos, bueno, exactamente lo mismo. Uno se da cuenta rápidamente cuál es el patrón, ¿verdad? La primera vez multiplicamos y obtuvimos un sistema con exponente 2, de ahí encontramos V2. Después multiplicamos otra vez y con exponente 3 encontramos V3 y con V4 entonces encontramos V4. En este caso, note que la matriz B-3i elevada a la 4 es la matriz 0. Eso quiere decir que cualquier V satisface este sistema, porque la matriz de coeficientes es 0. Y eso quiere decir que tengo 4 parámetros, tengo 4 variables libres para escoger soluciones de este sistema. 3 de esas escogencias van a depender de V1, V2 y V3, y por lo tanto lo que tengo que hacer es simplemente encontrar un elemento que sea linealmente independiente con estos 3. Y por ejemplo, si ustedes ven la forma en que yo escogí V1, V2 y V3,
se dan cuenta fácilmente que este V4 es linealmente independiente con los que ya había escogido. Y por lo tanto tendría V1, V2, V3 y V4 un conjunto de 4 elementos linealmente independientes y por lo tanto tengo una base. Y esa base va a triangular la matriz B. Entonces, si yo calculo las coordenadas de la matriz B respecto a esta base que acabamos de construir, ustedes pueden verificar, aquí se los voy a dejar como un ejercicio, que verifiquen que esta igualdad es correcta. ¿Cuáles son las coordenadas? ¿Verdad? Este sería el A, el B, el C, el D, el E y el F que teníamos al principio, que no conocíamos. Y los valores propios ubicados en la diagonal. Y bueno, otro cálculo, o si quieren ver el cálculo, para que ustedes determinen cuáles son los coeficientes o las coordenadas, es darse cuenta que esta matriz, necesariamente, por el teorema de cambio de base que estudiamos hace tiempo, se expresa de esta manera, donde P es la matriz cuyas columnas son los elementos V1, V2, V3 y V4. Entonces, como ejercicio, calculen este producto y verifiquen que ese producto es equivalente, bueno, es igual a una matriz triangular donde los valores propios se ubican en la diagonal. Los valores concretos, ¿verdad? Menos 1, 0, 3, esos no son únicos, ¿verdad? Yo puedo obtener otra matriz triangular si escojo de forma distinta los vectores V1, V2, V3 y V4. Lo único que no cambia, lo único que está determinado completamente es la diagonal, que son los valores propios. Lo que se ubica por encima va a depender de quiénes escogieron ustedes como V2, V3 y V4. Ok, entonces, bueno, vea que en realidad son cálculos, no son triviales, ¿verdad? Yo aquí estoy utilizando la computadora para hacer todos estos cálculos y la reducción gaussiana. Entonces, vea que no es trivial determinar una matriz que triangule la matriz, o sea, el B en este caso. Vamos a ver otro ejemplo, no sé si tienen alguna pregunta con este. ¿Todo bien? Ok. Vamos a Profe, ver. nada más ahí cuando trabajó los dos primeros, entonces basta con ir viendo que sea LI con las últimas dos entradas, luego con la otra, digamos, en el caso que sea 4x4, y está para el V2, entonces ver que sea LI con las últimas dos entradas, luego en el siguiente con las últimas tres, y ya en el otro. ¿Verdad? El punto, ¿verdad? Estamos resolviendo, ¿verdad? Estamos resolviendo este tipo de ecuación, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Era B menos, bueno, podemos decir en general, B menos lambda I elevado a alguna potencia. Vamos aquí, elevado a la K, V igual 0. Estos son los sistemas que estamos resolviendo. Entonces, si yo encuentro una solución para exponente K, esa misma solución satisface el sistema con K más 1. ¿Verdad? Porque si ya multiplicando por B menos lambda I a la 3 daba 0, también multiplicando otra vez por B menos lambda I va a dar 0. Entonces, lo que tengo que hacer, ¿verdad? Pues si ustedes observan cómo fueron creciendo, vamos a orar por eso, cómo fueron creciendo las filas de 0, ¿verdad? Cuando calculamos el primer, bueno, aquí no lo hice, tal vez me tengo que volver más. Cuando calculamos B menos lambda I la primera vez, aquí está. Cuando calculamos este sistema de ecuaciones, digamos, con exponente 1, ¿verdad? Eso sería el sistema con K igual a 1, apareció únicamente una fila de ceros. Y eso corresponde al único, bueno, a un solo generador, en este caso V1. Cuando continuamos resolviendo esos sistemas, elevando a la 2, a la 3, etcétera, vea que cuando elevamos a la 2, aparecieron en este caso 2 filas de ceros. Entonces, una fila, digamos, véalo como grados de libertad. Una de esas filas o uno de esos parámetros
me va a generar la solución V1. ¿verdad? V1 es solución de ese sistema de ecuaciones porque ya lo era con exponente 1, entonces también lo va a hacer con exponente 2. Entonces, si usted lo quiere ver así, una de estas filas corresponde a una solución que ya conocíamos y la otra es nueva. ¿verdad? Esa fue la que llamamos V2. Entonces, claramente yo ocupo encontrarlas linealmente independientes porque si yo en aquí, ¿verdad? Si yo escogí gamma igual a 1 y delta igual a 1 para obtener alfa igual a 1 y beta igual a 1. Pero si yo escogiera gamma igual 2 y delta igual a 2, y voy a encontrar alfa igual 2 y beta igual 2. Y eso es una solución, claramente. Pero no es linealmente independiente con la que ya tenía. Entonces, realmente estaría simplemente repitiendo una solución que ya conocía. De nuevo, lo que yo quiero formar es una base y por lo tanto tengo que tener cuidado de escogerlo, de que sea linealmente independiente con, con, con cualquier otra solución. En este caso, como tenía 2 grados de libertad, 2 parámetros, únicamente puedo determinar una solución nueva. Cualquier otra solución va a ser combinación lineal de V1 y V2. Bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? En el siguiente caso tenemos un exponente 3 y hay 3 filas de ceros. Una fila, lo puede pensar como que corresponde a V1, otra fila corresponde a V2, y eso me deja entonces una única escogencia que me genere una solución que sea nueva, que sea linealmente independiente de las que ya conocía. Entonces, y eso me permite entonces encontrar lo que yo aquí llamé V3, y finalmente tengo 4 grados de libertad, pero ya tengo 3 vectores escogidos. Entonces, realmente lo que tengo es un grado de libertad, y si lo escojo de forma que sea linealmente independiente, entonces ya obtendría una base del espacio de 4 tuplas, de 4 dupletas. Muchas gracias. Me gusta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahí cualquier cosa me preguntan. Este es un ejemplo más grande. Una matriz 5 por 5. Claramente la técnica que vamos a utilizar es la misma, ¿verdad? Lo primero es calcular el determinante de lambda i menos e para determinar cuáles son los valores propios. Entonces, en este caso, vea que el determinante, de nuevo, esto yo no lo hice a mano, pero bueno, es un cálculo mecánico que se puede hacer con una computadora. Y note que el determinante es un producto de 5 factores lineales. Lambda menos 4 por lambda menos 4, va a ser repetido 2 veces. Lambda menos 5, lambda menos 5, lambda menos 5. Ese factor lineal aparece 3 veces. Y por lo tanto, dado que que ese polinomio característico es un producto de factores lineales, el teorema que mencionamos al principio me garantiza de que existe una base respecto de la cual la matriz E es triangular. Y los valores propios de la matriz aparecen a lo largo de la diagonal, repetidos la cantidad de veces que aparecen como solución de la ecuación característica. Aquí los puse en colores para, el 4 aparece 2 veces, corresponde a este 2, y el 5 aparece en azul 3 veces, corresponde al número de veces que aparece ese valor propio como solución de la ecuación característica. Tal vez un comentario, vea que aquí no coloqué asteriscos, coloqué ceros. Necesariamente existe al menos un valor propio asociado a ese vector, perdón, lo dije mal. Existe al menos un vector propio asociado a lambda igual a 5. Y por lo tanto, las coordenadas de un vector propio, por definición, un vector propio es uno que cumple que al multiplicarlo por la matriz se obtiene un múltiplo del mismo. Y por lo tanto, si yo calculo las coordenadas de este elemento, obtengo esto. Pero si V es un miembro de esta base, entonces esto me está diciendo que las coordenadas de ese elemento es
un múltiplo del vector canónico, en este caso, ¿verdad? Si V es un elemento de la base, sus coordenadas serían, ¿verdad? Eso sería lambda por el vector canónico. Bueno, va a depender de la posición, ¿verdad? Va a depender de la posición en que se ubique, pero si es el elemento EI, el elemento VI, entonces sus coordenadas serían un múltiplo, lambda, veces el vector canónico de esa posición. Entonces, vea que necesariamente puedo colocar ceros y no asteriscos. Ciertamente podría poner asteriscos y yo, digamos, puedo encontrar otras bases en las cuales no hay ceros. Sin embargo, la observación es que siempre puedo poner ceros en en la primera columna correspondiente a el valor propio que aparece por primera vez. No sé si lo dije muy enredado. Que es similar al hecho de que aquí puedo poner ceros, ¿verdad? Asociado a lambda igual a 4, existe un vector propio asociado a ese valor propio. Y por lo tanto, solamente ocupo de él para escribir ese vector. Lo mismo ocurre acá, ¿verdad? Existe al menos un vector propio asociado a lambda igual a 5 y por lo tanto no ocupo ni de los demás elementos. Entonces, la matriz se puede ver de esa forma y, bueno, eso es parte de las cosas que les voy a dejar como ejercicio, que ustedes verifiquen. Vean que más aún, todos estos asteriscos que están aquí, estos 4 asteriscos que están aquí arriba, para marcarlos, estos 4 asteriscos que están aquí arriba, yo puedo escoger los vectores de forma que aquí aparezcan algunos números. Sin embargo, yo puedo escogerlos de forma que aparezcan ceros, que es básicamente la misma razón por las cuales aquí aparecen ceros, ¿verdad? Este bloque estas dos columnas corresponden a los valores asociados a lambda igual a 4. Entonces vea que no contienen nada en las coordenadas correspondientes a estos 3 vectores. Y el mismo argumento, si ustedes hubiesen, por ejemplo, puesto estos polinomios al revés, ¿verdad? Uno de primero y el otro de segundo, entonces, básicamente el mismo argumento les dice que pueden colocar ceros por debajo, pero en este caso están de terceros, entonces serían por encima. Entonces, es un ejercicio sencillo, darse cuenta de que uno puede escoger apropiadamente los 3 últimos elementos de la base, de forma que las coordenadas no dependan de los 2 primeros. Eso es un ejercicio bastante sencillo, que posiblemente después se los ponga en la tarea. Ok, entonces vea que eso simplifica bastante las cosas. Pues ahora ya tengo muchos ceros en la matriz de coordenadas. Y entonces lo que vamos a hacer es determinar quién es V1, V2, V3, V4 y V5, de forma que la matriz tenga esta representación triangular, ¿verdad? Otra vez, bueno, aquí no lo señalé, pero bueno, esta matriz es triangular y los valores propios aparecen en la diagonal. Ok, entonces al igual que en el caso anterior, el primer V1, el primer elemento de esa base, necesariamente corresponde a un vector propio asociado a lambda igual a 4. Entonces veamos qué es lo que sucede cuando lambda es igual a 4. Cuando lambda es igual a 4, resolvemos el sistema de ecuaciones lineales homogéneo, cuya matriz de coeficientes es E menos 4i, y aquí, bueno, aquí yo lo hice de nuevo con la computadora, y aparecen entonces 2 filas de ceros. Eso quiere decir que asociado a este valor propio, existen 2 vectores propios que son linealmente independientes. Es decir, bueno, aquí simplemente dándole valores a los parámetros libres, puedo encontrar, aquí tomé 2,0 y 0,1, eso me garantiza que las parejas, los elementos V1
y V2 sean linealmente independientes. Y eso quiere decir que asociado a lambda igual a 4, tengo dos vectores propios linealmente independientes. Eso quiere decir que en la matriz, realmente, en la matriz de coordenadas, realmente, en este caso particular, aquí puedo poner un 0. ¿Verdad? Entonces, esta columna corresponde a un vector propio y esa columna también corresponde a otro vector propio que es linealmente independiente con el anterior. Entonces, vea que en este caso particular logramos encontrar dos vectores de la base que me triangula de forma simultánea, porque el espacio propio asociado a lambda igual a 5 es de dimensión 2. ¿Verdad? Entonces, en este caso, logramos colocar, matar dos pájaros de un solo tiro, ¿verdad? Ok. Vea que los demás vectores que tengo que buscar, lambda 3, lambda 4 y lambda 5, necesariamente corresponden a lambda igual a 5, ¿verdad? Ya con lambda igual a 4, ya encontré lo más que puedo encontrar. Entonces, ahora necesito cambiar de lambda. Entonces, para lambda igual a 4, encontramos V1 y V2, y hacemos lo mismo para lambda igual a 5. Para lambda igual a 5, escribimos la matriz de coeficientes. Al reducirla, vea que encontramos únicamente una fila de ceros. Y eso quiere decir que existe un único vector, bueno, el espacio propio es de dimensión 1. Cualquier otro va a ser un múltiplo de el que estoy llamando V3. Entonces, únicamente podemos escoger un elemento, un vector propio. De nuevo, si nos devolvemos a la matriz, a esta matriz que está acá, eso quiere decir que ya encontramos, bueno, ya hemos encontrado V1, V2, ya encontramos V3, que necesariamente corresponde a un vector propio asociado a lambda igual a 5, y lo que me dice el cálculo que hicimos es que es imposible poner un 0 acá. Porque si yo pongo un 0 acá, eso correspondería a otro vector propio. Y por lo tanto, acabamos de ver que eso no existe, y por lo tanto, necesariamente aquí no va a haber un 0. Y bueno, entonces, para calcular quién sería V4, hacemos lo mismo que en el caso de la matriz B anterior. V4 se puede escoger de forma que cumpla con este sistema de ecuaciones homogéneos. ¿Verdad? De nuevo, lo que estoy haciendo es anulando la coordenada que no conozco, multiplicando por el anulador o la matriz que me anula el elemento V3. ¿Verdad? V3, si yo multiplico esta matriz, sin el exponente, si yo multiplico esta matriz por V3, V3 desaparece, se convierte en 0, y por lo tanto, V4 es anulado por esta matriz elevado al cuadrado. Entonces, de nuevo, obtengo un sistema de ecuaciones lineal homogéneo que cuando ustedes lo reducen, aquí no calculé, de todas formas no la estaba usando, ¿verdad? Y no me cabía en la pizarra, no me cabía en la filmina. Cuando reducimos por filas, aparecen dos filas de ceros. Una fila de ceros va a corresponder a la solución conocida. La solución conocida es V3. V3, vamos a ver si V3 estaba en la filmina anterior. V3 corresponde a la pareja 5-5, ¿verdad? Recordemos que aquí teníamos, ¿dónde está? Bueno, corresponde a la pareja V5, y vea que si ustedes colocan 5-5 en esta solución, obtienen 5-5-5, es un cálculo directo que pueden hacer. Y entonces, para encontrar una solución que sea linealmente independiente con la que ya conozco, voy a colocar, en vez de, lo voy a lograr poniendo un 0 donde antes no lo había. Entonces, aquí coloqué 0,9. Vea que si la penúltima coordenada de 0, esta desaparece, y escogí 9, porque en la última columna todos son divisibles, están divididos por 9.
Entonces, si ustedes colocan en la penúltima un 0 y en la última un 9, les va a quedar quiénes son las tres primeras en términos de los numeradores, ¿verdad? Entonces, menos 23, 2 y menos 11 serían los numeradores correspondientes a esta escogencia, que necesariamente es linealmente independiente de la anterior, porque la anterior tenía en esas coordenadas 5, 5. Entonces, esta pareja es linealmente independiente y por lo tanto encuentro una solución V4 de este sistema lineal de ecuaciones homogénea que es linealmente independiente de la que ya conocía. Ok, entonces ya tenemos V1, V2, V3, V4. Para encontrar V5, bueno, ya no es sorpresa, ¿verdad? Ya todos creo que saben qué es lo que vamos a hacer. Para encontrar V5, multiplicamos por menos 5i elevado al cuadrado, de forma que se agrupa con una más, y tenemos exponente el cubo de esa matriz, y cuando ustedes reducen por filas, obtenemos 3 filas de ceros, una de esas dimensiones corresponde a V3, otra de esas dimensiones va a corresponder a V4, y me queda entonces una libre para encontrar V5. Y bueno, aquí lo que hice, si ustedes observan, lo que escogí fue la antepenúltima y la última iguales a 0, de forma que únicamente sobrevive el parámetro correspondiente a la penúltima y coloqué 371 para que cancele con el denominador. Entonces me quedaría que A es 340, o menos 342, tengo que despejarlo. Y el B sería 8, ¿verdad? Que serían estos dos que están acá. La forma en que escogí, ¿verdad? Poniendo ceros y ceros, me garantiza que son linealmente independientes con estos con estos dos que estaban antes. Y por lo tanto, esto me garantiza que la colección o la lista de 5 elementos V1, V2, V3, V4, V5 es una base del espacio de 5 tuplas, y respecto de esa base, las coordenadas de la matriz E es una matriz triangular, que de nuevo ustedes pueden verificar que ese producto es esta matriz. De nuevo, vea que aquí, bueno, de nuevo, ya sabíamos que podíamos colocar ceros casi en todo lado, excepto en estas tres posiciones, ¿verdad? Esos eran realmente en este ejercicio, estas tres posiciones fueron las que yo no sabía de antemano quiénes eran. Pero los demás, ya sabíamos que podíamos colocar ceros casi que en todas, ¿verdad? Solo estas tres no. Y de nuevo, los valores propios aparecen en la diagonal con sus respectivas multiplicidades. Entonces, de nuevo, vea que el procedimiento para triangular, para encontrar una base que triangule una matriz, consiste entonces en resolver este tipo de sistemas con exponentes cada vez mayores. Si ustedes observan, los exponentes que tuvimos que el grado del exponente, o sea, el grado de la potencia de la matriz E menos lambda I que tuvimos que calcular corresponde a el grado del polinomio característico. Bueno, es una cota, ¿verdad? Vea que para lambda igual a 4, fue suficiente con la potencia 1. No tuvimos que multiplicar E menos 4i al cuadrado, ¿verdad? Con potencia 1 pudimos encontrar dos vectores propios asociados a ese lambda. Entonces, el exponente del polinomio característico es una cota en la potencia de la matriz E menos lambda I que debemos calcular. No sé si tienen alguna pregunta. No preguntas. Ok.
a este tipo de cálculo que acabamos de realizar, los elementos o las tuplas que satisfacen este tipo de ecuación homogénea, se le llama un vector propio generalizado. Es generalizado en el sentido de que K igual a 1 es la definición de vector propio, ¿verdad? Decir que un V es un vector propio corresponde a que V sea solución de esta ecuación con exponente 1. Y lo que acabamos de probar entonces es que si una matriz es triangulable, entonces la base que me triangula, la base respecto a la cual la matriz es triangular, está formada por vectores propios generalizados. Entonces, si ustedes ven los dos ejemplos que acabamos de llevar a cabo, la forma en que encontramos los elementos de la base fue precisamente resolviendo sistemas de ecuaciones cuya matriz de coeficientes eran de esta forma. Entonces, todos los elementos que encontramos correspondían a vectores propios generalizados. Entonces, bueno, esa sería la primera parte de esta proposición. Si una matriz es triangulable, la base o cualquier base que me triangule, esa matriz va a estar formada por vectores propios generalizados. Y más aún, en ese caso, esto lo vimos en la primera filmina de hoy, el determinante en ese caso se puede calcular como el producto de factores lineales, donde los factores lineales, bueno, pueden estar repetidos, como fue en el caso anterior, y para encontrar entonces esa base, lo que hacemos es que para cada uno de los valores propios, que serían lambda 1, lambda 2, hasta lambda m, calculamos una base para el espacio propio asociado. En este caso sería el espacio propio generalizado, porque estamos resolviendo los sistemas con exponentes distintos de 1. Entonces, para cada uno de los valores propios, en el caso anterior era lambda igual a 4 y lambda igual a 5, calculamos una base para el espacio propio asociado. Este exponente, el que calculamos acá, puede ser que no ocupemos llegar hasta la multiplicidad del valor propio, sí, sino que en algunos casos encontramos una base de todo el espacio generalizado utilizando una potencia más pequeña. Es posible que al hacer estas potencias sucesivas, en algún momento se estanque, ¿verdad? En los ejemplos no pasó, ¿verdad? Pasamos de 1, 2, 3 filas de ceros, pero puede ser que a partir de cierto momento se queden 2 filas de ceros, 2 filas de ceros, 2 filas de ceros. Eso quiere decir que el exponente acá podría ser menor. Pero sin embargo, siempre podemos encontrar la base llevándolo al exponente, a la multiplicidad del valor propio. Ok. Bueno, esta proposición es un poco enredada, pero si ustedes se dan cuenta, lo que estoy diciendo es los dos ejemplos que hicimos anteriormente. Para cada valor propio, sucesivamente vamos calculando bases. Aquí donde digo bases, recordemos que tenemos el cuidado de escoger conjuntos linealmente independientes, y al final, para encontrar la matriz que me triangula, lo que hacía es que cogía todos los V's, ¿verdad? V1, V2 eran para lambda igual a 4, V3, V4, V5 eran para lambda igual a 5, los ponía todos juntos, y ese me formaba entonces una base respecto de la cual la matriz era triangular. Bueno, y para terminar el curso, en realidad, quisiera enunciar, no lo vamos a demostrar en su completa generalidad, lo que se llama el teorema de Cayley-Hamilton. El teorema de Cayley-Hamilton lo que dice es que cualquier matriz satisface su polinomio característico. En el caso de matrices 2×2, de hecho, si no me equivoco, esto fue un ejercicio del examen parcial,
Yo les pedí que demostraran que si tengo una matriz cuadrada 2 por 2, ABCD, y calculamos este determinante, ve que este determinante es un polinomio, ¿verdad? Lambda al cuadrado menos una constante por lambda más una constante por 1. Entonces, cuando yo evalúo este polinomio, ve que este polinomio es la variable aquí es, por decirlo, una constante, un escalar. Pero como tiene sentido elevar a al cuadrado, como tiene sentido multiplicar a por una constante, y tiene sentido reemplazar este 1 por la matriz identidad, entonces yo puedo evaluar este polinomio en una matriz. Y el ejercicio del examen, que bueno, yo creo que todo el mundo lo hizo bien, es darse cuenta de que este a cuadrado, otra vez escribirlo acá, la matriz a cuadrado menos el producto de A más D multiplicado por la matriz A más, bueno, ya me volví a escribir, más todo esto, que es el determinante, multiplicado por la identidad, es 0, ¿verdad? Ustedes hicieron ese cálculo, es un cálculo completamente mecánico, y por lo tanto, el polinomio, ¿verdad? Este sería el polinomio característico, evaluado en la matriz, da 0. El teorema de Cayley-Hamilton lo que dice es que este resultado es cierto para cualquier dimensión. ¿Verdad? Entonces, la demostración, bueno, aquí lo acabo de escribir y yo lo he escrito bien. ¿Verdad? Aquí estoy utilizando los colores para que ustedes se den cuenta que en realidad la prueba del teorema no es escribir A aquí. ¿Verdad? Este lambda que está acá es un escalar, es un número real, un número, una constante. No es una matriz, entonces no tiene sentido sustituir A aquí adentro. Entonces, por eso fue que utilicé colores. El azul corresponde a valores escalares, mientras que aquí estoy tomando una matriz y la estoy sustituyendo donde antes había azul. Entonces, el cálculo directo muestra que esta matriz es igual a la matriz 0. Y por lo tanto, la matriz A satisface su propio polinomio característico en ese sentido. Bueno, eso es un calentamiento para enunciar el teorema de Cayley-Hamilton, que dice lo siguiente. Aquí lo estoy enunciando únicamente para el caso de matrices triangulables, porque es el caso que podemos demostrar. Es el siguiente. Si una matriz cuadrada es triangulable, esto, por ejemplo, siempre es cierto sobre los números complejos, entonces, si yo escojo una base para una base respecto a la cual la matriz es triangular, entonces digamos que T es esta matriz triangular, y lambda es un escalar, yo defino el polinomio de esta forma. Y aquí tal vez lo que quisiera recalcar es que yo podría definirlo sin necesidad de hacer referencia al determinante. En la primera filmina, o en la primera diapositiva, yo dije, ¿verdad?, que si la matriz es triangular, entonces el polinomio característico era el producto de los valores en la diagonal, bueno, lambda menos los valores en la diagonal. Es decir, que yo puedo definir este polinomio únicamente haciendo referencia a los valores propios. Entonces, otra forma de decir esto es que definimos el polinomio característico, o este polinomio, como el producto con sus respectivas multiplicidades de lambda menos los valores propios. No hace falta esta línea. Entonces, el teorema de Cayley-Hamilton lo que dice es que si yo evalúo la matriz A en este polinomio, obtengo 0. Y de nuevo, vea que aquí estoy utilizando 3 colores distintos. Azul es para escalares, la matriz A original está en rojo,
Y esta matriz T, vea que la puse en otro color, es como un celestito. Vea que lo que, aún si yo utilizara, si yo quisiera hacer trampa, como en el ejemplo anterior, y sustituir esta lambda por esta A roja, entonces me quedaría A por la identidad, me quedaría A. Entonces vea que inclusive en ese caso no es claro que el determinante de A menos T sea 0, porque estoy sustituyendo en esta definición, no estoy sustituyendo la matriz T. Si estuviera sustituyendo la matriz T, sería un poco más tal vez creíble, más similar al ejemplo 2×2 anterior. Pero vea que los colores aquí están tratando de indicar que no es ese tipo de cálculo, no es simplemente sustituir A aquí, ¿verdad? De hecho, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, el teorema de Cayley-Hamilton lo que dice es que para toda matriz, aquí lo puse en las observaciones, el teorema de Cayley-Hamilton no pide que la matriz sea triangulable. Yo lo puse acá porque para una matriz triangulable podemos definir el polinomio únicamente haciendo referencia a los valores propios, la que sería este polinomio que se ubica acá. Pero el teorema es válido, es cierto, para cualquier matriz, no necesariamente triangulable, y para cualquier cuerpo, no solamente para cuerpos como los números complejos, sobre los cuales la matriz sea triangulable. Y aquí pongo la observación que para un cuerpo arbitrario es falso que toda matriz sea triangulable. Entonces, no podríamos utilizar esta misma definición para un cuerpo arbitrario, para cualquier matriz. Entonces, ese es el teorema de Cayley-Hamilton, así tal vez un poco por encima. En los ejercicios, ¿verdad? Para la última tarea, la tarea 8, les voy a pedir que hagan una prueba. La prueba de este teorema es sencilla, dado que la matriz es muy sencilla, ¿verdad? Y es similar a lo que hicimos en el caso anterior. Lo que queremos ver es que ¿qué es lo que prueba, por ejemplo, el teorema, lo que hicimos en el caso anterior? Prueba que, por ejemplo, T menos lambda 1 por la identidad, multiplicado por el primer elemento que voy a llamar V1 de la base, es igual a 0. Es decir, que este polinomio que está acá, evaluado en T, o evaluado en T, solo ocupo un factor para anular V1. Ya que si ustedes evalúan aquí en T, voy a hacerlo así a medio. Si ustedes evalúan en T, aquí el primer factor de esta productoria sería T menos lambda 1, la identidad, etcétera. Aquí continuarían los demás, la demás productoria. Y si la matriz es triangular, vea que este primer factor que está acá, anula un elemento de la base. Si yo tomo dos factores, así tomo T menos lambda 2 y calculo el efecto de evaluar en V2, me voy a dar cuenta que ocupo únicamente dos factores para eliminar V2. Y así consecutivamente, si ustedes van inductivamente evaluando los elementos de esta base en este producto, se dan cuenta que todos los elementos de esta base van a parar, son anulados, van a parar a 0. Y por lo tanto, la transformación lineal dada por PA anula cualquier elemento de todo el espacio. Si anula todos los elementos de una base, por linealidad anula todos los elementos del espacio. Entonces, para el caso de matrices triangulables, el teorema de Cayley-Hamilton es relativamente sencillo de demostrar. Bueno, en la tarea vamos a explorar un poco la prueba de este resultado y algunas consecuencias. Pero ya con esto
quisiera terminar. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a pasarle aquí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Profe, con respecto al examen, Sí. ¿ya pensó más o menos cómo va a ser la dinámica? Si va a ser individual, grupal. Sí, creo que lo va a hacer individual. Esta vez lo que estaba pensando era tal vez como darles la misma opción de la vez pasada de opciones, o sea, las mismas, estoy diciendo mal. Darles las mismas bueno, la vez pasada que fue en tríos, parejas o individual, ustedes podían escoger el número de preguntas que iban a resolver. Para esta vez va a ser individual y creo que lo que les voy a dar lo que les voy a dar como opción es el tiempo de entrega. Entonces, por decir algo, no lo he plasmado aún en una instrucción concreta. Pero digamos que el examen se los doy el lunes. Y entonces van a ser 12 preguntas. Entonces, si ustedes lo entregan, por decir algo, el lunes siguiente, pueden entregar 8. Si lo entregan el miércoles de esa semana, pueden entregar 10. O si duran, digamos, si entregan el viernes, entonces tienen que hacer las 12. Entonces, lo que voy a hacer es tal vez eso, ¿verdad? Les voy a dar opciones de entrega. Todo el mundo va a tener el mismo tiempo, pero el puntaje va a depender del día que lo entreguen. Y eso tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Y va a depender también o sea, entre más tiempo duren, entre más, no, si deciden entregarlo el último día, pues van a tener más tiempo, pero van a tener que hacer más preguntas. Entonces, ustedes van a tener que hacer ese balance, ¿verdad? Escoger de la lista de problemas los que consideren que pueden hacer en el tiempo apropiado. Entonces, creo que esa va a ser la modalidad para este examen, ¿verdad? Va a ser individual, pero van a tener distintas opciones respecto del tiempo. Entonces, si ustedes consideran que ya hicieron 8 preguntas el lunes y no saben cómo hacer los otros 2, pues es mejor entregarlo el lunes. Si ya hicieron 8, pero no saben si están buenas y prefieren hacer otras 2, entonces mejor hacen esas y la entregan el miércoles. Entonces ahí balancean un poco el número de preguntas buenas con el tiempo. Bueno, ahí ustedes tienen que tomar la decisión, ¿verdad? Y sí, yo creo que esa sería, ¿verdad? Todavía no he pensado, porque tampoco sé muy bien cuál es la fecha para exámenes finales. ¿Alguien sabe, de hecho? ¿Alguien sabe cuál es la fecha destinada para exámenes finales y ampliación? Usualmente son como 2 semanas, ¿verdad? Entonces supondría que debería ser como ahí del 1 de diciembre al 15, por ahí más o menos. ¿Alguien sabe? No, bueno, eso yo lo averiguo, no se preocupen. Entonces sí, el examen más o menos va a ser así, dando chance, ¿verdad? También para, en caso de que alguien tenga que ir a ampliación. No sé, ¿tienen alguna otra pregunta? No. Ok, entonces yo el lunes estaría subiendo lo que es la última tarea, la tarea 8. Recuerden que las tareas casi siempre, o no siempre, o siempre creo, tuvieron parte 1 y parte 2. Entonces deberíamos de tener como 15, por lo menos. Entonces, es una buena forma, un buen número para, dividir las tareas, ¿verdad? Recuerden que las tareas, no me acuerdo si era un 35% o algo así, y cada tarea tiene el mismo porcentaje, el mismo peso porcentual. Entonces, si son
15 o 14 por ahí. Y cada tarea va a terminar teniendo un porcentaje de un 2% o algo así. Entonces, yo esperaría que las tareas les beneficien a la mayoría, ¿verdad? Igual con los quizzes, creo que los quizzes hicimos 8. Tal vez para la próxima semana les pongo uno más, para que hayan 9 o 2 más, no sé, 10. Igual los quizzes tenían muy poco peso, creo que era 15%, 10, no recuerdo. Y bueno, sí, voy a intentar hacer los cálculos, ¿verdad? Para que todo el mundo sepa si va obligado, si ya pasó, si le falta un poquito o si le falta un montón, para que vayan también calculando, ¿verdad? El tiempo, si van a haber opciones de tiempo para que ustedes manejen el tiempo apropiadamente. No sé, ¿algún comentario? Recuerden, ¿verdad? Que hoy a la 1 hay un coloquio de una muchacha que olvide el nombre, Susana, no, Rocío, no recuerdo. Y de hoy en 8 habla también en el coloquio a la 1 de la tarde, Alberto. Creo que algunos de ustedes están llevando cursos con Alberto también. Se escucha muy interesante, ¿verdad? Sobre nudos y coloración y todas esas cosas muy interesantes. Entonces, para que intenten asistir al coloquio, ¿verdad? Los coloquios están diseñados para estudiantes, más que todo, ¿verdad? Entonces, es importante que vayan y que estén, ¿verdad? Que se presenten, que estén presentes. Y no sé, si no hay algún comentario, alguna pregunta, nos veríamos entonces hasta posiblemente hasta el examen final, ¿verdad? ¿Estamos? Ok, De entonces, acuerdo, profe. Muchas gracias. nos Gracias. vemos.